Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya estamos en mañana de viernes. Se nos fue rapidísimo esta semana. El próximo domingo será el primer debate presidencial, el primero de los cara a cara, de los enfrentamientos entre los principales candidatos a la presidencia. Usted sabe, con Andrés Manuel López Obrador encabezando las preferencias electorales, de acuerdo a Oráculos, con un 42% de intención promedio, es decir, el promedio de todas las encuestas que se han publicado, que se han hecho públicas en este país. Después, Ricardo Anaya con 29%, es decir, 13 puntos por debajo el candidato del frente de Andrés Manuel López Obrador. Y después, en tercer lugar, con 22%, José Antonio Meade. El debate del próximo domingo es interesante por múltiples cosas. Uno, los debates suelen ser momentos que mueven las tendencias electorales. ¿Y por qué? Porque es la ocasión que tenemos los ciudadanos, quienes seguimos la política y las elecciones, de saber qué tan firmes son los candidatos para contrastar posturas, si tienen capacidad para contrastar políticas públicas, opiniones, procesos políticos, y por lo tanto se ve con mucha claridad la capacidad de reacción de los políticos y también qué tan sólidas son sus propuestas, porque no es lo mismo enunciarlas, hacer una declaración, no es lo mismo estar en un meeting, que realmente enfrentarte a la posibilidad de que tu adversario critique tu propuesta, critique tu planteamiento y por lo tanto te pueda meter en alguna clase de complicación. Por lo tanto, los debates suelen ser momentos en los que la opinión pública está receptiva y tiene la intención de escuchar una deliberación que permita tener más idea o más claridad de lo que significa la propuesta de uno y de otro candidato. Sin embargo, los debates no solo son importantes por lo que ahí sucede, hay muchísimos casos, hay que recordarlos. En los 90, lo que sucedió en la elección del 94 con Carlos Salinas de Gortari, los debates, Diego Fernández de Ceballos, siempre un excelente debatiente, o lo que sucedió en el 2000 cuando llegó la Bastida, en aquel momento candidato del PRI, a quejarse amargamente de que Vicente Fox pues casi lo estaba bulleando en la campaña y le había dicho de muchísimas cosas, desde corrupto hasta chaparro, o cosas muy tontas, pero que suelen marcar los debates. En 2012 se habló más de una edecán que de las propuestas de los candidatos, se habló más de un candidato que no tenía ninguna posibilidad de ganar como Cuadri, que de las propuestas o de los posicionamientos de los distintos candidatos. Es decir, los debates siempre tienen su parte seria, contrastar propuestas, pero también su parte anecdótica, que es todo lo que sucede en torno a este tipo de ejercicios. Pero también hay un fenómeno interesante que se replica de 2012 y que podemos volver a tomar en 2018, y es la intervención de mucha gente en las redes sociales. Las redes sociales son espacios de debate en tiempo real, que por supuesto que tienen de pronto muchas mentiras, muchas fake news, pero que son fundamentales. Ya muchas veces los debates no se ganan en el uno a uno, en la dialéctica propiamente dicha, sino muchas veces los debates se ganan en lo que se le dice el postdebate, es decir, cómo los partidos políticos o los candidatos son capaces de estructurar estrategias en las redes sociales para influir en el ánimo de quien está siguiendo el debate. No es casualidad que la mayoría de las personas, ya pasó en 2012, siga los debates precisamente con el teléfono en la mano, con la tableta en la mano, leyendo los comentarios más interesantes, el meme más ingenioso o la puntada que dice algún líder de opinión en las redes sociales. Es decir, ya no hablamos simplemente de las mesas que se formaban antes para analizar lo que deja el debate presidencial, sino que estamos hablando de toda una discusión social que tiene que ver con creatividad, que tiene que ver con la capacidad que tienen los distintos partidos políticos para moldear la opinión en las redes. No es cierto que las redes sean neutrales, no es cierto. En las redes sociales existen casi las mismas estrategias que existen en la vida real, en la política real. Existen bots
que son pues, ejércitos que se utilizan precisamente para tener alguna estrategia en las redes, de la misma forma en que se mueven clientelas políticas en el mundo real, en la política real, en las calles, en las colonias, para llevar a mítines, para llevar a votar. De lo mismo, puede haber bots, cuentas falsas, que lo que buscan es criticar, hacer guerra sucia. Es decir, estamos hablando de que las estrategias en las redes se replican, o en las redes se replican estrategias que existen en la política real. Va a ser interesante ver la capacidad que tiene Andrés Manuel López Obrador de no perder rotundamente el debate, y lo digo porque la ventaja que tiene forzosamente va a obligar a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade a irse directamente contra el candidato de Morena. ¿Y qué decimos de que el Bronco también va a estar presente? Porque el Bronco al final, con una leguleyada del Tribunal Electoral, obtiene su candidatura y por lo tanto va a estar ahí. El Bronco ya empezó desde el primer día de su campaña a la presidencia contra Andrés Manuel López Obrador, diciéndole que no se asuste, que se tranquilice. Es decir, vamos a ver pues una apuesta, creo, de el Frente, tal vez de algunos otros, del Frente, del Bronco, del PRI, por tratar de bajar un poco a Andrés Manuel López Obrador, que tiene una ventaja holgada en las encuestas. Y también creo que veremos una Margarita Zavala, sobre todo queriendo rivalizar, ojo, con el Frente. Yo veo a Margarita Zavala jugando y apostando por comerle algún segmento electoral a Ricardo Anaya. Es decir, tendremos 5 voces, 2 independientes, 3 candidatos de frentes o de partidos políticos que se disputan o que se disputarán. Un momento de mucha tensión. Hay 3 debates presidenciales, va a haber 3 en nuestro país. En esta ocasión no le toca a Guadalajara ser sede de uno, como sucedió en Expo Guadalajara hace 6 años, pero los debates, es cierto, tal vez ya no tienen como tal el impacto sobre el proceso electoral cuando solamente había ciertos canales de información, pero ahora el postdebate y el debate en las redes sociales será fundamental, y aquí estaremos el próximo lunes para analizar los momentos más importantes que nos deja el debate a la presidencia de la República del domingo. Hoy en Cara a Cara nos visitará Luis Guzmán. Comenzamos una serie que nos gustaría compartir contigo, que nos gustaría que participaras, y es la apuesta de impulsar voces ciudadanas sobre temas particulares. Hemos identificado algunos temas: derechos humanos, corrupción, inseguridad, bienestar económico, educación, salud, en donde queremos tener conversaciones con actores que representan a estas agendas, que tienen propuestas muy claras para hacer a los candidatos. Seguramente no estarás de acuerdo con la postura de alguno o alguna que esté con nosotros. Nos gustaría que lo externaras, que platicaras precisamente de tu opinión de los distintos temas, pero la idea es que en estas elecciones no solamente los candidatos, no solamente los políticos tengan la voz, sino también aquellos que desde distintas trincheras están luchando por lo que ellos consideran que son bienes públicos justos, que consideran que son decisiones justas, equitativas para una mayoría social. Es decir, estamos hablando de abrir o tratar de abrir los micrófonos a líderes sociales que en este momento están marcando diferencias en su ámbito determinado. Te recuerdo, nuestro WhatsApp está abierto, el 33 18 80 76 41. También están abiertas nuestras líneas telefónicas, el Twitter, @Zona 3 Noticias, también en Facebook, o mi cuenta personal, @EFTousain, con doble S, para que nos mandes mensajes. Hoy hablamos de derechos humanos con Luis Guzmán de Códice. Escríbenos, mándanos tus preguntas. Estamos en Cara a Cara. Estamos de vuelta en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Estamos en viernes con el gusto de platicar con ustedes de temas interesantes, temas públicos. Hay que recordar que las elecciones, si bien tienen mucho de aburrido, a veces cierto hartazgo, spots, basura que se ve en las calles, algunas frases comunes de los candidatos, se gasta mucho dinero público en los procesos electorales. También me parece que es un momento oportuno, es un momento propicio para colocar sobre la mesa algunos temas que preocupan a distintos organismos y organizaciones ciudadanas. Es decir, se convierten en espacios que, por la naturaleza misma de que habrá una elección, de que el ciudadano podrá acudir a dejar su voto en la urna,
pues los políticos tienen que asumir más responsabilidades, nosotros los periodistas tenemos que tratarlos de llevar a que tengan compromisos claros con la ciudadanía, y existen muchos temas que están sobre la palestra, algunos que hemos platicado, corrupción, que hemos platicado también de inseguridad, pero también los derechos humanos. Los derechos humanos es un eje transversal de todas las políticas públicas, o debería ser un eje transversal de todas las políticas públicas. Y hoy platicamos de este tema con Luis Guzmán. Él es promotor de derechos humanos, activista, y forma parte del Consejo Consultivo de Códice AC. Luis, ¿cómo estás? Bien, Enrique, muchas gracias. Una oportunidad de platicar el día de hoy contigo. En general, no sé cómo has notado, si quieres una primera valoración para ya después entrar a platicar de temas muy puntuales, Luis. ¿Cómo has visto en general la campaña? ¿Te parece que ha habido sustancia? ¿Te parece que los candidatos, sobre todo a la gubernatura, han puesto temas sobre la mesa o más bien se han ido moviendo de punto común en punto común? Yo creo, Enrique, que esta campaña ha estado prácticamente en el mismo sentido de las precampañas y las intercampañas. No hemos visto puntos específicos que a la ciudadanía nos hagan voltear a verlas con mayor interés. Creo que han estado de lo más aburridas, de lo más soeces, ¿no? No hemos visto realmente una polarización de temas, un contraste de propuestas de parte de candidatos y candidatas. Creo que necesitamos la misma ciudadanía ir generando este tipo de posicionamientos de los actores políticos, porque si no, de otra manera yo no veo que ellos lo vayan a hacer. Probablemente algunos están reservando los temas pues que ellos consideran más importantes para su posicionamiento, reservarlo a lo mejor para el final de la campaña, que es cuando la gente tendrá más fresco a la hora de la jornada electoral decidir su voto por uno o por otro, pero hasta ahorita lo que yo he visto es que las campañas han estado completamente aburridas. Bueno, temáticas también con algunos asuntos, ¿no? Corrupción, inseguridad, pero se ha discutido de mucho, o sea, ha faltado discutir de muchos temas, ¿no? Sí, fíjate que estos señalamientos que han tenido diferentes candidatos, sobre todo los candidatos a la presidencia, sobre los temas de corrupción, de lo que han hecho en el pasado, etcétera, etcétera, tampoco creo que han sido temas que han quedado claros en la ciudadanía, porque con esto tantas noticias falsas, pues se pone mucho en entredicho si es verdad, ¿no? Que la corrupción de Anaya o que la corrupción de Mid, entonces la gente no le queda muy claro si es verdad que se cometieron estos ilícitos o no, o si el contrincante lo inventó para llamar la atención. Entonces creo que sí hace falta que también estos temas de señalamientos de corrupción de parte de candidatos y candidatas tanto a nivel federal como estatal, sí se dé claramente el posicionamiento de los propios candidatos. Suponiendo el otro día a Anaya lo increpaban al respecto de esto y tampoco era capaz de dar una posicionamiento claro a la persona que lo increpa, entonces se queda todo ahí en el aire y creo que tampoco ayuda para que la gente pueda decidir con base a estos temas de corrupción si vota por uno o por otro. Los derechos humanos, Luis, tú lo sabes mejor que nadie, es un concepto muy manoseado. Todo el mundo lo utiliza. A veces incluso me impresiona porque se utiliza para una cosa y para la contraria el concepto de derechos humanos, para defender unas cosas y para atacar otras. Es decir, me parece que es un concepto que de pronto se vuelve muy vacío cuando no somos capaces, activistas, medios de comunicación, de dotarlo de sentido o de darle una definición precisa. Si tú nos compartieras, ¿qué es para ti los derechos humanos? Es decir, desde tu punto de vista, ¿qué constituye los derechos humanos para darle un poquito de sustancia a esta conversación? Claro que sí, Enrique, pues los derechos humanos es claramente todo lo que nos hace desarrollarnos en buenas condiciones a los seres humanos, ¿no? Tenemos ahí la Declaración Universal de Derechos Humanos que consagra los principales derechos que a la par en los últimos tiempos pues se han ido diversificando, ¿no? El otro día, para poner en contexto esto de que los candidatos y candidatas a veces no tienen idea de lo que son los derechos humanos, por ahí el candidato del PRI a la presidencia decía la Convención de Derechos Humanos, cuando no hay una Convención de Derechos Humanos, es una declaración universal. Entonces, desde los conceptos, desde el posicionamiento hay que ver quién sí sabe de derechos humanos y quién no. No sé si haya sido un lapsus brutus del candidato o de plano no tiene ningún conocimiento en este tipo de temas. Pero digamos, ¿no? Estos derechos que tenemos todas las personas por ser humanos, por estar aquí, por haber nacido, son derechos intrínsecos a nuestra personalidad que van de la mano con la dignidad personal, y esos son los derechos humanos, todo lo que nos permite desarrollarnos de una manera correcta con nuestros similares, ¿no? Ahorita hablamos de los candidatos a gobernador, pero parece, Luis, que a nivel presidencial, y lo escribía creo que de forma clara Gabriel Guerra antier en el Universal, decía,
parece que a nivel nacional, los candidatos a la presidencia, hay un consenso conservador, es decir, una visión muy conservadora de los derechos humanos, una visión muy limitada, tal vez podríamos decir de esa forma, de los derechos humanos. Uno revisa los tres planteamientos de las propuestas, los ejes que han presentado los candidatos, y aparece muy poco el concepto, lo googleas incluso y creo que en el de Andrés Manuel aparece 5 o 6 veces, en un proyecto de 200 cuartillas, estamos hablando de un proyecto larguísimo, lo mismo con José Antonio Meade, lo mismo con Ricardo Anaya. ¿Te parece que el espectro de debate sobre derechos humanos se movió a la derecha en este país, hablando de los partidos políticos? Yo creo que siempre ha estado en la derecha en los principales partidos políticos, ¿no? Por ahí en el pasado han existido otros partidos que han tratado de posicionar los temas, ¿no? Recuerdo a Gilberto Rincón Gallardo en el año 2000, a Patricia Mercado en el 2006. En esta elección específica del 2018 no tenemos ni siquiera esos actores minoritarios o aislados que puedan posicionar el tema. Una de las principales que tenía ahora en la precampaña era Marichuy, ¿no? Que sí, en todo su posicionamiento de Consejo Nacional Indígena, sí, General Indígena Penor, sí tenía un posicionamiento específico un poco más amplio que el que tienen ahora cualquier candidato, porque de los 5, bueno, hablamos de los 3 punteros, pero incluyendo ahí a Margarita y el Bronco, pues yo sí siento que todos están cargados hacia la derecha, todos están cargados hacia el tema religiosos, ¿no? De tratar de buscar este voto religioso conservador, y pues ninguno lo veo hablando de temas de izquierda, de tema de socialdemocracia, en donde caben los derechos iguales para todas y todos, la ampliación de estos mismos derechos, ¿no? De las libertades. Creo que han sido muy reservados en posicionar este tipo de conceptos de libertad, de ampliación de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, por el temor que todavía existe a perder el voto conservador, pero también que tiene que ver mucho con su historia de vida, ¿no? O sea, si tú revisas la historia de José Antonio Meade, ¿no? Que viene de una familia caudalada, de abolengo, ¿no? Que tiene mucho tiempo participando en temas de política. Y él mismo se define así, ¿no? Conservador, moral, social. Si volteas a ver a Anaya, ¿no? Sus inicios como panista y toda la historia que tiene, ¿no? Y Andrés Manuel, pues también no deja de ser un expriista, ¿no? Que a lo largo de sus campañas políticas, porque pues esta ya es la tercera, nunca ha logrado posicionar los temas de la verdadera izquierda, ¿no? Y si no lo hizo antes, que estaba en el PRD, pues ahora que está con su propio partido Morena y con esta alianza que tiene con el PES, pues mucho menos lo va a hacer en esta campaña. A ver, en este debate sobre derechos humanos, Luis, parece que hay dos dimensiones. Una, la que ya describías, la política partidista, porque la política va más allá de los partidos. Tú lo sabes mejor que nadie porque eres integrante de una organización social. Pero hay otra que es la jurídica, y me parece que si vemos las dos dimensiones nos vamos a dar cuenta que en la dimensión política creo que hay poca voluntad de los actores a asumir compromisos en esta materia. Y ahorita entramos exactamente a los temas. Pero parece que en la jurídica ya está casi todo definido. Es decir, la Corte en casi todos los temas relacionados con derechos humanos se ha posicionado en múltiples ocasiones, ¿no? Y afortunadamente ha sido así, Enrique, pero fíjate que este posicionamiento a favor que ha tenido la Corte a lo largo de los últimos 10 años, 8 años para acá, pues no es casualidad. O sea, ellos están interpretando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte. O sea, no es un posicionamiento político. La Corte lo único que hace es que no puede salirse de estos marcos que ya están establecidos, que es lo que pasa, que el Poder Ejecutivo, quien se encarga de hacer cumplir estas leyes, es quien no los ha llevado a cabo. Entonces, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace jurisprudencia, sentencias, posicionamientos en favor del respeto de estos derechos, el Poder Ejecutivo los limita, ¿no? Y tenemos ahí... O los congresos, que no... O los mismos congresos, ¿no? Locales, ¿no? Con esta división de poderes, ¿no? Los congresos que, si bien la Suprema Corte dicta una sentencia, pero en muchas ocasiones no es obligatoria, o el Congreso tiene un lapso de tiempo para poder armonizar sus leyes, sus reglamentos, pues es como tenemos que todavía la mayoría de los estados de la República no han consagrado esa igualdad de derechos que muchas organizaciones y muchos activistas hemos estado buscando por mucho tiempo, y que a veces nos sentimos desilusionados, ¿no? Nos sentimos de alguna manera ignorados, porque pues la autoridad simplemente te ignora y no hace estos cambios que la sociedad está reclamando. Entonces, si podríamos hacer esa división, Luis, sí pensaríamos que la protección de los derechos humanos en este país, sobre todo, viene de lo que ha firmado México en el plano internacional, todos los tratados. Así es. Y documentos que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, y con la reforma de hace algunos años que
metió el principio pro persona y todo este debate. La sobre reforma de derechos humanos del 2011. Del 2011. Así es. Es decir, porque en el plano político ha habido, quitándolo de la Ciudad de México, y quitando tal vez algunas otras experiencias, Colima, por ejemplo, en realidad en el plano político ha habido poca respuesta a estos temas. Sí, una nula respuesta, ¿no? Donde se ha logrado, pues algunos congresos es donde han tenido mayor integrantes de izquierda, ¿no? Como Michoacán. Bueno, en Colima hubo ahí una situación también específica con el tema de los matrimonios por una resolución de la Suprema Corte. No, en Morelos avanzó también el tema con un congreso y un gobernador del PRD, ¿no? Específicamente, por eso se avanzó, pero en otros estados de la República, pues Jalisco, por ahí vamos, pero hay otros en donde completamente los temas están ignorados. Vamos al corte y volvemos para hablar del tema de Jalisco. Estamos de regreso en Cara a Cara, todas nuestras vías de comunicación abiertas. Estamos en viernes platicando con Luis Guzmán, promotor de derechos humanos, forma parte del Consejo Consultivo de Códice ACEM y digamos una cara visible de este movimiento a favor de los derechos humanos, de la extensión de derechos y libertades en nuestra sociedad. Luis, a veces parece que el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, que por cierto ya lo platicamos, está validado por la Corte, que todas las legislaciones que no incluyan el matrimonio igualitario son anticonstitucionales, es decir, eso ya ni siquiera debe estar a discusión en términos jurídicos. Ya las discusiones morales y sociales, por supuesto que todos tenemos el derecho de darlas y de tener nuestras posiciones, pero en términos jurídicos ya no debería ni siquiera estar abierto esta discusión. Parece que aparecen los procesos electorales más para asustar candidatos que para debatir en serio sobre lo que significa en términos sociales que en la Constitución tengamos esa omisión. ¿A qué se debe esto? ¿A que ciertos grupos de nuestra sociedad conservadores están mejor organizados, tienen capacidad de presionar a los candidatos para lograr que sus agendas cuelen, a una falta de organización de los que comparten otra visión como ustedes? ¿Cómo interpretamos esto? Que a veces parece que en la campaña estos temas se utilizan más para guerra sucia que para debatir políticas públicas. Sí, porque esta polarización que muchos grupos conservadores tratan de posicionar en la sociedad y en los candidatos, en las campañas políticas, pues no le ayuda a nadie, sobre todo cuando tú comentabas ya anteriormente que es un tema de derechos, es un tema de igualdad, ¿no? La propia Constitución habla de la no discriminación en su artículo 1, la igualdad ante la ley de los hombres y mujeres en su artículo 4, y bueno, entre otras, ¿no? Pero esto es lo principal para decir, bueno, todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos y debemos de tener las mismas oportunidades. En este sentido, pues por lo mismo, todavía siguen existiendo en la actualidad leyes que dividen, ¿no? esta parte de hombres, mujeres, e incluso esta cuestión de la orientación sexual, la identidad de género, origen étnico, ¿no? Entonces lo que se busca es que todas estas leyes, reglamentos, pues estén armonizadas con esta Constitución política a nivel federal y los tratados internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Sí tienes razón cuando tú dices que estos grupos conservadores están mejor organizados, eso es una realidad. Hemos visto que en muchos casos tienen la posibilidad de movilizar personas, sí, ¿no? De incidir en empresas, de incidir en medios de comunicación y por consiguiente incidir en gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el poder económico. Muchos de estos empresarios todavía de nuestro país, importantes, pues siguen teniendo esta visión conservadora porque vienen de familias pues que a lo largo de los años han manejado la cuestión del empresariado y muchos sectores de la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con las personas que son liberales, que de alguna manera pues también han tenido esta inquietud porque todos tengamos los mismos derechos y oportunidades, que a veces no nos organizamos? Yo la lectura que tengo de estos temas es que la gente que es liberal, la gente que es progresista en estos temas, dice, bueno, pues ya debería de garantizarse estos derechos, pero no hace nada para que eso suceda, ¿no? No se reúne. Es enunciativo, dice, como que tarde o temprano se van a lograr, ¿no? Pero la gente que está en contra, esa gente sí se organiza, ¿no? Y tiene que ver mucho con estos grupos religiosos, ¿no? Porque recordemos que las iglesias, la mayoría de las iglesias está en contra de estos temas, ¿no? Y muchos matices, ¿no? Con muchos matices, o sea, y muchos ejemplo, grupos dentro de las iglesias. Sí, en la religión católica no es lo mismo hablar con un jesuita, claro, que hablar con un integrante del Opus Dei. No es o sea, sí me parece que incluso el Papa Francisco ha sido más matizado en estos temas, sí, que sus antecesores. Y vemos una mayor apertura, ¿no? En esto, ahora en la actualidad que lo era antes, pero sí todavía existe, al menos en las dirigencias de la Iglesia Católica,
sí existe una o una campaña en contra de que se reconozcan estos derechos, ¿no? Y luego vemos que para estos temas las iglesias se unen, ¿no? Para otros temas no logran hacerlo, pero en estos temas sí se unen y logran de alguna manera pues sentarse con los actores políticos, en este caso con los candidatos y candidatas, y decirles, ¿sabes qué? Estos temas no queremos que los abordes en específico. El otro día platicaba con un exdiputado local y me decía, no, yo cuando sucedió la aprobación de la libre convivencia aquí en Jalisco en el año 2013, tuve grupos conservadores que fueron a amenazarme a mi oficina, ¿no? Y me dijeron, si usted vota por esto, olvídese de que su carrera política siga fructífera, ¿no? Yo conozco el caso de diputados que les ha tocado, por ejemplo, cuando tuvo esta manifestación el Frente de la Familia, que los recibieron en su oficina y los amenazaron. Sí, los amenazan, entonces pues se asustan, ¿no? Y nosotros no lo hacemos, nosotros vamos más por el lado del consenso, del lado del convencimiento, porque tampoco tenemos la capacidad de poder amenazar, pero tampoco es nuestro estilo, creo yo no conozco y creo que en democracia no debería haber amenazas, y no conozco haber debate racional. Así es, ninguna organización de derechos humanos que actúe de esa manera, ¿no? Porque pues sería incongruente con lo que tú estás tratando de lograr. Pero sí tienen una mayor organización, sobre todo por el tema del dinero, pero bueno, creo que de los últimos años los temas se han evidenciado mucho por medios de comunicación, pues películas, series, todo esto ayuda a que la gente vaya entendiendo que es un tema de igualdad, que no estamos pidiendo algo que esté fuera del bienestar que queremos lograr, y de esa manera pues hemos visto una mayor permeabilidad de nuestros temas. Pero todavía, al menos en estas campañas políticas del 2018, vemos que lo que hacen los candidatos y candidatas es tratar de ignorar el tema, ¿no? O sea, si no lo veo, pues entonces veo que no pasa. ¿No? También serán vivos, ¿no? Tenemos por ahí a una Margarita Zavala que dice, bueno, yo soy católica, yo estoy a favor de la familia, pero respetaré las instituciones. No sé exactamente esto qué signifique. Que si la Corte lo dice, pues sí, pero voy a su pesar. Y luego lo dice el candidato del PAN en el estado de Jalisco, dice, nosotros no vamos a promover esto, como si fuera un tema de promoción de las identidades sexuales o de las orientaciones sexuales, cuando eso ya existe y ha existido siempre. Es que hay un cálculo, yo creo que en los candidatos que consideran que eso no les da votos. Eso o que les quitaría posicionarse. Yo creo que es un cálculo errado, porque erróneo, ya vemos las encuestas que salen, los estudios demoscópicos relacionados con qué opina la gente sobre estos temas, y ya cada vez hay más división. No es cierto que hay una hegemonía amplísima de una posición sobre otra. Y creo que tampoco está basado, Enrique, en un estudio real, porque si se pusieran a medirlo, pues así como hay muchos grupos o personas conservadoras en esta ciudad, también hay muchas personas liberales. Entonces, creo que las nuevas generaciones también va cambiando el asunto, ¿eh? Es más para no tratar de quedar mal. Y como tú dices, en las nuevas generaciones hay una mayor permeabilidad en estos temas y hay una mayor apertura. Pero fíjate que a mí el discurso que me llama más la atención es que cuando tú le preguntas a un candidato o candidata, te dice, yo estoy a favor de la familia, ¿no? Cuando tú le preguntas, ¿estás a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo o de la adopción? Que ya es un tema también que les cuesta más trabajo más allá del matrimonio. Dicen, yo estoy a favor de la familia. Como si las personas, o dos hombres o dos mujeres que se casan... y se refieren a la familia tradicional, ¿no? Sí. Pero es una ambigüedad, como tú dices, ¿no? Porque nosotros también formamos familias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que dos hombres y dos mujeres que se casan también forman cualquier una familia. Comunidad de amor o de solidaridad es una familia. No existe un solo modelo de familia. Entonces, esta ambigüedad de decir yo estoy a favor de la familia cuando no contestas realmente Te voy la a decir pregunta. una cosa que es todavía más paradójica. Al Estado no le debería corresponder definir quién es familia y quién no. Eso a mí me impresiona, porque de pronto hay algunos sectores conservadores que odian que el Estado se meta en nada, que no dé seguridad social, que no dé educación pública. No quieren tampoco que el Estado se meta en ningún tema relacionado con la libertad económica. Pero cuando el tema es meterse en definir quién es familia y quién no es, hay gente que está encantada en que el Estado defina eso. Claro. El Estado debería decir, si tú te unes con una persona y desde tu punto de vista es una comunidad de amor, de solidaridad, en la que tú te sientes respaldado y que quieres darle un cauce normativo, un cauce legal, yo tengo que poner todas las condiciones. Se acabó. Correcto, y porque no tendría que ser tan dramático el asunto. Y no es nada nuevo, Enrique. Desde hace mucho tiempo, bueno, existen madres solteras, existen personas que se unen y que más allá de sus lazos sanguíneos está el tema del bienestar, del amor, de darse, pues, de alguna manera, este bienestar, ¿no? Ojo, tampoco nadie se debería meter, ni el Estado ni nadie, en decirle a la religión cómo
debe estructurar sus principios morales. Es igual de condenar uno de otro. Tanto supuesto, que el Estado imponga una forma de entender la familia, como que el Estado se meta a las religiones y le diga, no, esto que haces está bien y esto que haces está mal. Claro, la creencia y la fe que profesa cada quien también es un tema de respeto y de no discriminación. A ver, ustedes, Luis, formaron hace unos días en conjunto Voto Incluyente y Códice, presentaron la instalación del Observatorio de la Igualdad en Jalisco. ¿Qué es exactamente el observatorio? Mira, Enrique, esta es una iniciativa que hacemos ahora en el marco de las campañas con el colectivo Voto Incluyente, donde algunos integrantes de Códice, algunos integrantes del Congreso Nacional de Mexicanos y Mexicanas LGBT, también participan algunos estudiantes de ITESO, algunos estudiantes del TEC de Monterrey y ahora estamos incorporando algunos estudiantes también de la Universidad de Guadalajara. Quisimos empezar a monitorear las campañas políticas, específicamente en el tema que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Todo este tipo de libertades y de derechos humanos, ver qué es lo que dicen los candidatos, qué acciones realizan y qué propuestas tienen a favor de esto, ¿no? Ya te decía yo que desde precampañas, de intercampañas, veíamos que los... ¿A gobernador? También nos vamos a meter en presidencias municipales y bueno, también todo el discurso que tengan diputados federales, locales y senadores. Estamos tratando desde el ámbito local hasta el ámbito federal, porque también estaremos viendo qué dicen los candidatos presidenciales. Pero sobre todo en el tema de gobernador, nosotros hicimos ya una invitación a todos los candidatos y la candidata de Nueva Alianza a gobernador. Ya nos respondieron. La mayoría de ellos, el único que no lo hizo fue el candidato del PAN, ¿no? No hemos tenido ninguna comunicación. Miguel Ángel Martínez, no hemos tenido ninguna comunicación ni con él ni con su equipo, que de alguna manera, pues no nos sorprende, ¿no? O sea, a lo mejor el tema no le interesa, esperaríamos que en el transcurso de la campaña, por ahí, pues al menos tuvieran la facilidad. Pero eso es una tendencia del PAN que tampoco ha sido de siempre, ¿eh? Sí, había panistas históricos, Efraín González Morfín, muy abiertos con nos hemos escuchar, dialogar, y esa es la democracia. Por ponerte un ejemplo, nosotros nos hemos reunido desde hace mucho tiempo con Pepe Toño, que ahora es candidato del PAN a Zapopan, desde que era diputado. Él siempre tuvo la apertura de recibirnos, de escucharnos y de apoyarnos en algunos eventos. Es diálogo, ¿no? Ustedes ponen diálogo. La agenda que les interesa y los candidatos responden a esos temas. Es correcto. Lo que nosotros tratamos de incentivar es reunirnos con cada uno, con todos, porque a veces nos dicen, oye, pues nada más con los punteros, los de abajo no tienen ningún tipo de posibilidad. No importa, queremos posicionar los temas en todos los partidos políticos y en todos los candidatos y candidatos de cualquier nivel de gobierno. Vamos al corte, tenemos unos minutos más. Conversación con Luis Guzmán. Estamos de regreso en Cara a Cara. Te recuerdo que está nuestro WhatsApp abierto, 33 18 80 76 41, nuestro Twitter, Facebook, todas las vías de comunicación, por si nos quieres mandar un mensaje, comentario, pregunta, cuestionamiento, lo que gustes, están abiertas las vías de comunicación para que participes. Está con nosotros Luis Guzmán, promotor de derechos humanos, es integrante del Consejo Consultivo de Códice, también en una apuesta que tenemos aquí en este espacio por colocar voces ciudadanas, no solo las voces de los candidatos y de los políticos, sino también voces de gente que tiene un peso en la sociedad civil y que está promoviendo agenda. Seguramente tú nos escuchas, estarás de acuerdo en algunas partes, estarás en desacuerdo en otras, pero es importante que seamos capaces de poner sobre la mesa todos los temas que interesan a la sociedad civil. Luis, ya hablabas del tema de la libre convivencia que se aprobó en 2013, en octubre de 2013, y ha habido un debate importante en Jalisco sobre este tema. Ya hay, como decíamos, resolución de la Suprema Corte. Le han pedido al Congreso de Jalisco que haga cambios necesarios para poder garantizar que se universalice el matrimonio desde el Código Civil. ¿Qué ha pasado en Jalisco que no hemos visto que se hagan los cambios normativos necesarios? Pues simplemente, Enrique, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2015 saca esta resolución en donde dice Jalisco debe de incorporar el matrimonio para todas las personas, ¿no? Invalida por ahí una porción de 3 artículos del Código Civil, y de entonces para acá el Congreso del Estado de Jalisco no ha querido armonizar este Código Civil con lo que dicta la Constitución Federal. Es un tema de falta de voluntad, ¿no? Diputados y diputadas no han tenido la voluntad de hacerlo,
porque a la par de que tienen que reformar este Código Civil para el tema del matrimonio, también se tienen que reformar otras leyes y otros reglamentos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, es la ley de pensiones del Estado para el tema de todo esto de pensiones, herencia, seguridad social. ¿Eso no cambió con la libre convivencia? No. ¿No se modificó? No, porque la libre convivencia es un contrato que se celebra ante notario público, que no solamente lo pueden celebrar personas del mismo sexo, sino que pueden ser, incluso no es una cuestión de amor, puede ser una cuestión de amistad, una cuestión de parentesco, ¿no? Entonces puede ser entre 2, 3 personas, 4 personas. Entonces es una figura que, si bien da derechos, no es equiparable al matrimonio. Entonces lo único que genera seguridad social en este país es el matrimonio y el concubinato. Entonces por eso no hubo una reforma en el tema de seguridad social. Entonces quedaron pendientes no solo armonizar el Código Civil, sino distintas legislaciones que todavía no tienen nada que ver con lo que dictamina la Corte. Así es. Entonces nosotros hemos hecho el planteamiento, nos hemos reunido con varios diputados y diputadas. Por ahí hay ahorita 5 iniciativas en el Congreso del Estado que han estado congeladas, pero bueno, pues no avanza y no vemos que en esta legislatura que está por terminar avance. Por eso queremos ahora reunirnos con los candidatos. ¿Has platicado con los coordinadores parlamentarios, Luis, con los que fueron los importantes en la legislatura, Ismael del Toro, Hugo Contreras, Miguel Ángel Monraz? ¿Hablaste con ellos? Platicamos con todos, prácticamente hemos tenido reuniones y contacto con todos los diputados, los 39 diputados, podríamos decir, la mayoría de ellos, ¿no? Algunos no han tenido oportunidad de recibirnos o no ha habido voluntad, pero principalmente con los que impulsaron estas iniciativas, ¿no? Alejandro Hermosillo, Fela Pelayo, Claudia Delgadillo en su momento también interpuso una iniciativa en este sentido, Mónica Almeida, propio Pedro Kumamoto se unió a la iniciativa de Saúl Galindo, el diputado en paz descanse, pero también vemos esta voluntad, Enrique, a veces de dientes para afuera, ¿no? Yo presento la iniciativa, pero no la cabildeo, no le doy seguimiento, entonces a la hora que vengan los grupos, cuando quieren salen las cosas en 15 días. Se ponen de acuerdo y lo sacan, ¿no? Entonces no ha habido voluntad en este sentido, a pesar de que pues, el matrimonio igualitario es una realidad en el Estado. Nosotros necesitamos que se hagan estas modificaciones legales para tener una certeza jurídica. Entonces te decían, sí, vamos a promoverlo, vamos a lo vamos a ver, está en comisiones, ¿no? Diferentes instancias. Aquí el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos les ha preguntado cómo van estas iniciativas y contestan, bueno, las estamos estudiando, ¿no? Lo más seguro es que llegue octubre de este año y sigan estudiando y llegar al ridículo de nuestro presidente de la República, que le dio un ataque liberal poquito antes de las elecciones de 2016, no sabe bien qué, a ver si algún día la ciencia lo puede explicar, qué le pasó al presidente en ese tiempo. Mandó una iniciativa precisamente sobre este tema para armonizar los códigos y que fuera una reforma nacional. Luego algún asesor mal informado le dijo que el PRI había perdido tantas gobernaturas precisamente por promover ese tipo de reformas y no por los corruptos que gobiernan los estados, sí, cosa que me parece paradójico que alguien analice sobre esa base. Pero habría que echarle la culpa a alguien, ¿no? Eso, Luis, parece que entrampó todavía más la discusión, porque iba avanzando en los estados, cada uno a su ritmo, ¿no? Unos más conservados, otros más abiertos, pero al final esto como que terminó incentivando algunos grupos como el Frente de la Familia, ¿no? Fue cuando se organizaron todas estas marchas, ¿no? Que ellos decían que eran a favor de la familia, cuando en realidad eran en contra de los derechos de las personas de la diversidad sexual, y sí, como tú dices, polarizó y entrampó por ahí algunos procesos que ya iban avanzando en los estados, ¿no? Nosotros nos reunimos con Ivonne Ortega en alguna ocasión y otros actores y nos dijeron lo que le faltó al presidente fue haberlo cabildeado antes con los diputados y senadores de su propio partido. No sé a quién se le ocurrió lanzar esa iniciativa y cuando vieron que no iba por ahí, pues entonces ya no supieron qué hacer. Aparte es chistoso, ¿no? En un partido tan presidencialista, tan caudillista como es el PRI, pues ¿cuántas veces crees que cabildean los temas que me da el presidente? Pues nunca. Fue una falta de estrategia, una salida, ¿no? Que en algunas cuestiones no ayudó mucho en que avanzara el tema. Nos quedan unos 5 minutos, Luis, y me gustaría preguntarte por cada candidato a la gobernatura. ¿Cómo los ves en esta agenda de derechos humanos? Miguel Castro. Miguel, en su momento, siendo coordinador de los diputados del PRI, apostó por votar a favor de la ley de libre convivencia, pero le he visto una especie como de volantazo en esta elección y lo veo más bien cercano a posturas
contrarias al matrimonio igualitario y otro tipo de temas que están saliendo en la agenda. No sé cómo ves a Castro. Mira, Miguel Castro siempre ha tenido una muy buena disposición a reunirse con nosotros, a recibirnos, a dialogar. Él mismo lo ha planteado así desde que era presidente municipal de Tlaquepaque, que lo fue en 2 ocasiones, desde que era diputado. Ayer recordaba que nosotros develamos una placa ahí en Enrique González Martínez y Madero hace 4 años ya, y él fue invitado en aquel entonces como diputado, tuvo la disponibilidad de ir y develar esta placa. Ahora como secretario de Desarrollo e Integración Social, por ahí tuvimos unas mesas con los temas que le hacíamos o que le reclamábamos al gobernador, y él encabezó estos esfuerzos y ha tenido un discurso a favor de las libertades, a pesar de que él se dice muy católico, hasta amigo del compadre del cardenal. No es incompatible, así es, porque nosotros lo que le estamos reclamando es su labor como servidor público. Su tema personal, claro, su tema personal es algo que no debería de interesarnos mucho, ¿no? Pero él siento que ha tenido una postura a favor, aunque ahora en esta campaña siento que sí ha evitado un poco el tema. Creo que... Yo le pregunté y me dijo sobre el tema y fue muy esquivo. Sí, así es. Eso es lo que nosotros también hemos visto. Esperamos reunirnos con él en los próximos días. El ITESO dijo que está por la labor de garantizar los derechos de las personas LGBTI. En el ITESO eso dijo. Sí, así es. Pero ahí están los qués, de pronto faltan los cómo. Así es lo que nosotros tratamos de sacar en estas elecciones, porque su postura personal creo que queda de lado, ya lo decíamos, y ahora ver qué vas a hacer, qué es lo que planteas hacer, cuál es tu propuesta en este sentido. Pero Miguel, creo que está a favor de que estos derechos se reconozcan, lo ha dicho en el pasado, o sea, no nos parece una cuestión de campaña específicamente ahora, sino que es un discurso que ha hecho antes, pero creo que sí falta un posicionamiento más claro. De Alfaro. ¿Qué has escuchado, qué has visto? Mira, con Enrique Alfaro no hemos logrado... Alfaro lo evita, este tema lo evita. Por supuesto, ¿no? Y ya lo hizo en el año 2012, cuando también fue candidato a la gubernatura del estado, ¿no? En aquel entonces tuvimos reuniones y tratábamos de sacarle un posicionamiento claro, no lo hizo. En la campaña del 2015 a presidente municipal de Guadalajara tampoco lo hizo. No hemos visto acciones de parte del gobierno. En 2012, antes de tener la candidatura, que dijo que estaba a favor del matrimonio igualitario. Por ahí lo dijo en un foro también. ¿2011 fue o 2012? Sí, no, fue en 2011. En un foro, en una entrevista que le hicieron ahí en el ITESO. Pero según yo no ha cambiado de opinión. Yo le pregunté en 2015 ese tema y me dijo que estaba a favor, que no estaba a favor de la adopción. Eso fue lo que me dijo a mí. Así es, y en 2015. Redes sociales también lo dijo en aquel momento, lo puso muy claro. Yo no estoy a favor de que se le llame matrimonio y tampoco estoy a favor de que 2 personas adopten. No estoy a favor de que se le llame matrimonio. Así es. Okay. Aunque dijo, bueno, es un tema que decidirá las leyes, la corte, etcétera, etcétera. Pero nosotros esperamos que en esta campaña, estamos por reunirnos con él, ya estamos en pláticas con su equipo de campaña y esperamos que nos reciba una breve charla que podamos tener con él para entregarle cuál es nuestra agenda, cuáles son nuestros posicionamientos, dialogar, porque nosotros podríamos ir a entregarles a Enrique de su casa de campaña cuáles son nuestros temas, pero entonces, lo que queremos hacer es dialogar con ellos. Que Castro y Alfaro, ambiguos. Sí, ambiguos. No sabemos, más cargados hacia el no, pero ambiguos. Vamos a tratar de que se posicionen a lo largo de la campaña, ¿no? Yo no sé si decir la izquierda. Pues también ambiguo, Enrique, porque por una parte dice que está a favor de posicionar estos temas, de que tengamos los mismos derechos, pero tampoco le hemos conocido en el pasado que tenga una posición clara o acciones claras. Entonces yo también lo pondría en la ambigüedad que sigue teniendo Morena, en donde dice, bueno, sí vamos a garantizar los derechos de todas y todos, pero que por otro lado no es claro específicamente en cómo lo va a hacer. De Miguel Ángel Martínez no sé si preguntarte porque... Bueno, Miguel Ángel Martínez tiene una campaña completamente que nos da la lectura de en contra de esto, desde que se dice a favor de la familia tradicional, hace su inicio de campaña aquí en la escultura de sincretismo, o sea, lo vemos muy cargado a esta cuestión religiosa, de derecha, de conservadorismo, y bueno, a él sí de plano, al menos ha respondido, ¿no? Sí le mandaron no nos ha respondido en esta invitación que le hicimos, específicamente hace 3 semanas, pero también la historia que él ha tenido a lo largo de su trayectoria panista nos dice que no está a favor de estos temas. Nos quedan, bueno, Salvador Cosío Gaona, yo le pregunté la semana pasada que estuvo en entrevista y le dije, tal cual la pregunta fue, 2 hombres y 2 mujeres que se unen, ¿es un matrimonio, sí o no? Y lo que él me respondió es una unión. Le pregunté otra vez, ¿es un matrimonio? Y me dijo, es una unión. Entonces... pues también, digo, no sé
por qué tanto miedo a decir las cosas, pero eso fue lo que me respondió. Así es, esta falta de claridad, ¿no? Fíjate que nosotros cuando le entregamos la carta para reunirse con él, fue el primero que dijo en redes sociales, sí, cuando ustedes digan, ahí estoy, ellas ahora. Lo vimos muy bien, esta disposición que él tiene a dialogar. Nos estaremos también reuniendo con él en los próximos días, pero esta falta de claridad, ¿no? ¿Por qué no decir, pues sí, es un matrimonio reconocido igual que el de un hombre y una mujer? Pues es lo que... Yo no comparto esa posición, yo no la comparto, pero Así creo que es legítimo que un político tenga esa posición, pero sí o no. Seguimos viendo esa ambigüedad en estas campañas. Los wikis, que siempre hay mucho debate también por este tema. Pues también, se han reunido con ellos, han podido platicar con ellos. Fíjate que nos reunimos con Pedro Kumamoto hace algunos meses en un grupo de incidencia política que hicimos con voto incluyente. Él llega y nos dice, sí, yo estoy completamente a favor de estos temas, están en nuestra plataforma política, etcétera, etcétera, pero cuando estuvo en el Congreso del Estado, pues no impulsó el tema, ¿no? Entonces fue nuestro reclamo. Ahora, como candidato al Senado, nos vamos a reunir el día, en estos días, próximos días, estamos por concretar con él la reunión, y bueno, lo que vamos a escuchar de él es que está a favor, que sí, siempre lo ha estado, pero queremos que nos diga cómo, ¿no? Desde el Senado, cómo él puede impulsar estos temas. Hay entrampadas ahí en la Cámara de Diputados y de Senadores temas de seguridad social a nivel federal, con la reforma del IMSS y del ISSSTE. Pues vamos a ver entonces a qué se compromete, ¿no? Porque lo que se trata también ahora, Enrique, es tratarles de sacar compromisos. A mí ya no me interesa saber si están a favor o no de que 2 hombres y 2 mujeres se casen, sino qué vas a hacer para garantizar esa igualdad matrimonial o legal. No buscan a los políticos, ¿no? por su historia de vida, sino por sus posiciones, ¿no? Así es. ¿Qué piensan los temas? Y en este momento estamos en el momento de las propuestas, ¿no? A ver, vamos a contrastar tu proyecto con el otro, que también pide mi voto, y vamos a ver, tratar de decidir. En este tema no es un tema definitorio, o sea, la gente no va a decidir su voto por el tema de derechos humanos o el tema de igualdad, va a decidir su voto en otros temas, economía, empleo, seguridad, etcétera, etcétera, pero que este sea un tema que junto con los otros decida una mejor intención de voto el 1 de julio. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Enrique, por el espacio. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo lunes a las 9.